Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moni. Este es el tercer capítulo de mi podcast En búsqueda del amor perfecto, relaciones, amores y otras locuras. Hoy vuelvo a subir otro capítulo después de un periodo de ausencia donde necesitaba que mi voz descansara un poquito. Bueno, yo hablo demasiado, así que este descanso me vino de maravillas. Y bueno, también me fui para obtener más material para este podcast. Obvio que hay más anécdotas que pronto serán contadas. Me fui un ratito para ser un poquito más extrañada. Bueno, prosigamos con este capítulo. En el segundo capítulo conté sobre los amores a primera vista, mis gustos a primera vista y por qué dejé de romantizarlos. Conté además mis teorías sobre el amor a primera vista y conté algunas anécdotas mías y de mi mamá cuando conocíamos a alguien por primera vez. Vayan a escuchar ese episodio para que se rían y no pierdan el hilo. En este tercer capítulo quiero hablar del amor en línea. Como ya saben, mi mamá buscaba pareja y no encontró nada mejor que usar la radio y luego el internet en primeras instancias para conocer a personas. Fue una pionera en el uso de internet para chatear con desconocidos. No sé cómo se atrevía a hacerlo, pero creo que en su afán de encontrar el amor perfecto, usó todas las herramientas que tenía en su poder. Vamos contando del principio. El pololo que mi mamá conoció por la radio después del fallecimiento de mi papá me regaló un computador en la Navidad del año 1999, pero llegó en mayo del 2000. Más detalles de eso lo cuento en el primer capítulo de este podcast. Cuando llegó el computador a mi casa, yo ya sabía usarlo y mi mamá me pidió que le enseñara lo básico, o sea, entrar a páginas de internet. Para mí lo básico sería aprender Excel, Word u otros programas, pero para mi mamá era muy importante saber cómo entrar a las páginas de internet. Bueno, y se entretenía en las noches hablando con extraños, chateando por las páginas de internet. He contado que mi mamá siempre usaba sus noches para conocer a hombres y es porque se acostumbró a hablar con mi papá a esas horas. Cuando él trabajaba o cuando estaban en sus tiempos libres, aprovechaban de hacer sus tertulias en las noches. Cuando mi papá falleció, mi mamá quedó con un vacío. La cosa es que todas las noches mi mami se ponía a chatear. A veces se encontraba con los mismos personajes y otras veces no. Cuando se enganchaban con uno, se daban el correo y se enviaban fotos y luego seguían las conversaciones, ya sea por teléfono, correo o messenger. Ya conté anteriormente, en el capítulo anterior, que a veces se mandaban fotos de cuando eran jóvenes y delgados y ni siquiera se parecían a como estaban en la realidad. Era publicidad engañosa. Era muy chistoso ver esas fotos porque el caballero decía, no sé, bueno, en ese tiempo mi mamá tenía 50 años, un poco más, y el caballero decía, no, si yo tengo 50 años y me veo muy joven, y mandaba una foto de cuando tenía como 40 o 30 y tantos. Y mi mamá cuando lo veía en la realidad ni se parecían. Bueno, en la actualidad la gente usa aplicaciones de citas para conocer a otras personas, llámese Tinder, Bumble o a veces se usan las redes sociales. No sé si aún existen o se usan los chats para conocer a personas. Cuéntenme en los comentarios si los chats existen y si han usado alguna de estas aplicaciones u otras que no he nombrado o que no conozco. Por lo que me han contado, las personas no siempre ponen fotos contemporáneas. Usan fotos de años donde se ven más jóvenes o esbeltos y yo digo, ¿a quién quieren engañar? Es obvio que alguien los va a querer conocer físicamente y la foto no va a coincidir. De verdad, manden una foto real, uno es como es y listo. O sea, sigue pasando lo mismo que le pasaba a mi mamá hace 25 años atrás, que la engañaban con la foto, por favor. Si están buscando pareja y están en alguna aplicación o en sus mismas redes sociales y quieren conocer a otras personas, pongan una foto real o pongan una foto que se parezca al estado actual, a cómo están ahora, así no andan engañando a las personas. Gracias. Hubo un tiempo que mi mamá usó páginas como Badoo, Tiger y Cibercupido para conocer a hombres. Y otra página que se llamaba Sexy o No. Era como parecida a Tinder. Salía una foto y uno ponía sí o no. Y si salía así, eso llevaba a que se pudieran mandar mensajes. Era como igual que Tinder, algo así. No sé si alguien usó más estas páginas, cuéntenme en los comentarios. Esto me recuerda a una película de Netflix que se llama Qué duro es el amor, en donde la protagonista viaja a conocer a un tipo que en foto se veía muy guapo, pero se encontró con una gran sorpresa cuando vio a la persona con quien realmente hablaba. No les cuento más y véanla, es livianita y recomendable.
Siguiendo con las fotos engañosas, y como ya he contado antes, muchos hombres le mandaban fotos a mi mamá en donde estaban muy jóvenes, delgados, con pelo y dientes. A una tía le entró el bichito de conocer personas por internet luego de su separación y encontró una página que se llamaba Sónico, que ya no existe. Se hizo un perfil y la contactó un señor que vivía cerca de su ciudad, y en la foto perfil se veía bastante guapo. Él figuraba en una playa con zunga y el torso desnudo. Se veía aproximadamente de 50 años. Ella me mostró la foto y yo le dije, tía, es bastante guapo, así que póngale me gusta, creo que algo así para aceptar el perfil, no recuerdo muy bien, pero al final lograron hablar y entablar una conversación muy agradable según lo que ella me contaba. Y decidieron conocerse físicamente, se juntaron a tomar un café y cuando él llegó tenía como 20 años más. 20 años más que la foto. La foto era súper antigua, de unas vacaciones, creo, pero estaba súper viejito cuando ella lo vio. Bueno, la cosa es que se tomaron el café. A él le gustó mucho mi tía, pero a mi tía no le gustó mucho, no sé si fue por el engaño, pero no hubo onda, pero sí mantuvieron la amistad por hartos tiempo hasta que él falleció. Para los que han conocido a personas por aplicaciones, páginas o redes sociales, ¿se han sentido engañados por las fotos o ustedes han engañado con fotos? Por favor, cuéntenme en los comentarios. Muchas personas han sido engañadas por otras y se me viene a la cabeza un programa que se emitió en Chile que se llamaba Espías del Amor. Alguien contactaba al programa para que verificaran si la persona que estaba al otro lado del computador o del celular era real o no. Se mostraban historias de éxito e historias trágicas porque habían parejas virtuales que llevaban años en una supuesta relación y cuando descubrían la verdad quedaban completamente desilusionados. Nunca he podido entender cómo las personas se pueden enamorar de alguien que no conocen físicamente. Ya les mencioné que mi mamá era muy dura de roer en cuanto a enamorarse, ya que hay que saber con certeza si el hombre tiene buen olor o se baña. Pero enamorarse sin conocerlo o enamorarse de una imagen, de la voz o de la palabra, para mí es un poco extraño, para mi mamá también. Pero me imagino que sí hay personas que se enamoran de ciertas palabras, de ciertas formas de ser, sin conocer a la persona físicamente. Cuéntenme en los comentarios si les ha pasado, si han tenido una experiencia similar. Bueno, el programa Espías del Amor está en YouTube, casi todos los capítulos están ahí y yo los he visto y de verdad en algunos me he reído y en otras de verdad es como muy triste por la ilusión de la persona que tiene una relación con otra y que lo está engañando. Así que se lo recomiendo en YouTube si no lo han visto nunca. ¿Alguna vez se han enamorado de un desconocido, de alguien que no conocen físicamente, de alguien que han conocido por internet y que han tenido una conversación agradable y se han enganchado más de la cuenta? Yo creo que uno se puede enganchar de la voz de un desconocido o por lo que escribe en un chat, pero de ahí a enamorarse, bueno, como a mí no me ha pasado, necesito que alguien me lo explique. Gracias, espero sus comentarios. Bueno, acá se viene la historia de una amiga de mi mamá con respecto a los engaños del amor en línea. Esto fue lo que mi mamá me contó. Sucede que esta amiga se había separado de su marido y no había tenido un buen matrimonio, por lo que decidió meterse a internet para conocer a un hombre y ojalá tener una relación linda y sana. Así conoció a un español que vivía en España. Según ella, era bastante guapo, muy preocupado de ella y hablaban todos los días. Ella le contó su historia de vida, él la apoyó y a pesar de la distancia, ella se enamoró mucho de él. Por lo que me contó mi mamá, llevaban muchos meses hablando y los dos estaban muy enamorados. Hablaban todos los días por chats, teléfono o se veían por videollamadas. Ella le contaba a mi mamá que estaba muy ilusionada y que estaba pensando seriamente en viajar a España para conocerlo y avanzar en la relación. Mi mamá igual la cuestionó y le dijo si en serio pensaba dejar toda su vida en Chile y además dejar a sus hijos. Sus hijos tenían alrededor de 30 años y el menor creo que tenía como 20 años, pero ella estaba pensando en dejar dejar todo atrás para viajar a España. Como dije, todos los hijos eran mayores de edad, pero a mi mamá le costaba entender que alguien fuera a dejar toda su vida en Chile para irse a España y a apostar por un completo desconocido. Pero ella decía que tenía que buscar su felicidad y en ese momento esa felicidad estaba en España. Hasta ahí todo bien, nada que sospechar, porque como dije lo veía en las videollamadas, sabía cómo era él físicamente, lo conocía a fondo porque sabía de su trabajo, de su familia, entonces se veía todo muy normal hasta ahí.
Y con el paso del tiempo, ella se seguía enamorando más de él. Eso es lo que siempre le contaba a mi mamá. Pasó que un día, en una videollamada, estaban los dos hablando muy a gusto y escucha que dicen, María, María, y él se quedó callado. Obviamente que la amiga de mi mamá pensó que la estaban engañando y preguntó, ¿quién era esa mujer? Hubo un silencio, yo creo que hubo un silencio bastante incómodo. La cosa que la amiga de mi mamá le insiste y cuando él contesta le dice, yo soy María, mi mamá me está llamando. Era un hombre trans y nunca le dijo la verdad. En apariencia parecía un hombre, por lo que no había nada que dudar. La amiga de mi mamá en ese momento se derrumbó. Se terminó la ilusión y quedó muy triste. Si bien siguieron en contacto, después terminaron. Obvio, no hay nada de malo en tener una relación con una persona trans. Pero para mí, lo que no es correcto es la mentira. Y ven cuando las personas no cuentan antes que son casadas, que tienen relaciones abiertas o tienen algún tipo de compromiso o incluso que no cuentan que tienen hijos. ¿Para qué engañar a la otra persona si uno es como es? Uno se debe presentar tal cual es y luego ver qué pasa. Si alguien no nos acepta como somos, entonces solo hay que decir gracias y que venga el próximo. Pero no mentir y dañar a alguien solo por aparentar ser alguien más. No lo sé qué hubiese pasado si esta persona que conoció la amiga de mi mamá se hubiese presentado como hombre trans desde el principio. Pero siento yo que fue un engaño. No hay nada de malo, como dije, pero creo que hay que decir las verdades, hay que decir cómo somos desde el principio si uno quiere tener una relación que se base en la honestidad. ¿Qué opinan de la historia que les acabo de contar? Bueno, es una historia bastante interesante y bastante triste también, y la amiga de mi mamá lo pasó muy mal en su momento. Pero aquí está la pregunta que les dejo. Más allá del engaño, ¿qué estarían dispuestos a hacer por una relación? ¿Qué estarían dispuestos para avanzar en una relación? Porque en el caso de la amiga de mi mamá, ella iba a dejar todo para viajar a España para conocer a alguien, pero no todo el mundo está dispuesto a ceder ciertas cosas, a viajar por una relación si no están seguros de la persona. ¿Les ha pasado a ustedes que han viajado a otra ciudad, a otro país para conocer a otra persona? ¿Han dejado todo para estar con alguien? Los leo en los comentarios. A mi mamá no le pasó ese tipo de situaciones, pero sí muchos engaños con el físico. Como les dije antes, conocía a hombres y ellos le mandaban fotos o veía fotos en sus perfiles donde estaban muy jóvenes o muy esbeltos o tenían pelo o tenían dientes y en la realidad no era. Pero a mi mamá también le cuestionaron el físico porque en las fotos se veía muy guapa mi mamá, obvio. Pero mi mamá era de tamaño normal, medía 1,60 m, entonces cuando el hombre la veía, encontraba que era muy chica. Para mí era una excusa para decir que no era de su gusto. Está bien no gustarle a alguien en la primera cita, pero búsquense excusas mejores, po. No que es muy chica. Y con eso, bueno, le decían, no, es que no me gusta porque eres muy chica y la dejan de llamar. Bueno, también le mintieron que eran casados. Ahí se vienen muy buenas anécdotas. Algunos hombres alargaban mucho las sesiones telefónicas y mi mamá daba un tiempo para que la invitaran a salir. Si no pasaba mucho, iba en busca de otro candidato y bueno, dentro de las explicaciones que le daban ellos de por qué no la invitaban a salir dentro del periodo que ella daba, que yo me recuerdo que eran 2, 3 semanas, no más que eso, si después de 3 semanas no la invitaban a salir, buscaba otro. Bueno, dentro de las explicaciones, algunos salían con que eran casados, otros estaban recién separados y mi mamá, como quería a alguien para toda la vida, no quería tener problemas y ojalá que el hombre estuviera lo más sanito posible de su cabeza y de sus vínculos. Yo aún tengo una visión muy romantizada del amor que va mucho más allá de la apariencia. Obvio que me guste, pero ¿importa que sea bajo, alto, gordo o delgado mucho más que sus valores? Eso importa más que el hombre sea capaz de manejarse bien en el arte amatorio. Algo para pensar. He conocido personas que se podrían considerar guapas y de verdad me he aburrido mucho hablando con ellos. No tienen temas interesantes y creen que solo hablando de plata o de cosas materiales van a conquistar a una persona. Puede que esto resulte con algunas personas, pero ni conmigo ni con mi mamá resultaba. Está bien que sea trabajador y que tenga su parte económica solucionada, pero empezar una conversación contando la casa gigante que tiene o los autos que tiene y no sabe lo que le pasa a Lupita, ni siquiera tiene una teoría, bueno,
Si no sabe lo que le pasa a Lupita, yo sé que va a ser una conversación bastante aburrida. Conocí a un hombre que empezó contándome que tenía 2 casas y yo, bueno, me alegro mucho por ti. Bueno, y eso fue peor porque siguió contándome sobre sus bienes materiales y pensó que con eso me estaba conquistando. No le resultó. Bueno, ¿y por qué no le resultó? Porque toda su conversación se basó en temas materiales, no tenía otro tema, no hablaba de libros ni de algo más interesante, otro tema cultural, nada, solamente sus posesiones materiales, nada más, entonces yo me entré a aburrir. Por eso no le resultó. Hace muy poquito una persona me dijo que yo era muy regodeona y no. Yo sí tengo mis ideas claras, sé lo que quiero y si algo no se está poniendo entretenido, mejor no seguir ahí. Dado que mi mamá se mantuvo por años en esto de conocer personas por internet, yo le preguntaba si le gustaba estar día tras día conectada con la esperanza de encontrar el amor de su vida. Ella me decía, es que es la única manera por ahora de conocer a alguien. Con los años uso otras técnicas que iré comentando, pero yo al menos no podría estar día tras día contactando gente esperando que aparezca el indicado. Creo que eso se debe dar de forma natural. Obvio que uno puede intencionar que está abierto al amor, que hay ganas de conocer a otras personas, que está dispuesto a entregar el corazón a otro, pero estar horas o días en páginas o aplicaciones esperando que aparezca el indicado, a mí no me funcionaría eso. Por eso no me gustan las aplicaciones ni las páginas de internet. ¿Qué opinan ustedes? Para los que están en aplicaciones o para los que han usado aplicaciones, ¿cuánto tiempo han estado en esas aplicaciones por día? ¿Cómo lo hacen? ¿Revisan a cada rato? ¿Buscan a cada rato? Me cuentan en los comentarios. Recuerdo que en el intento de ayudar a mi mamá a conocer a más personas, yo misma le buscaba páginas de internet o chats, porque hablar todos los días con las mismas personas ya para ella se estaba haciendo muy aburrido. Y no llegaban a nada, no concretaban una cita. Entonces, la idea era buscar otro candidato en otra página, en otro chat y después, bueno, salieron las aplicaciones, así que como ella tenía un límite de tiempo para que le invitaran a salir y no pasaba nada, buscaba a otra persona, pero de repente el mismo personaje la seguía en el mismo chat, porque mi mamá era súper entretenida para hablar. Entonces querían hablar con ella, pero no concretaban mucho. Entonces, como ella buscaba el amor de su vida, yo le buscaba las páginas. Entonces me transformé en su asesora personal de citas. Le buscaba las páginas, como dije, le ayudaba con su ropa, con su maquillaje, con sus joyas, para causar una buena impresión. Aunque mi mamá la tenía clara, yo igual la aconsejaba para que ella estuviera lista en caso que pasara algo raro y siempre me decía a dónde iba y por lo general me dejaba el número de teléfono o el correo del tipo con el que iba a salir. Cada vez que ella iba al baño, cuando estaba en una cita, me llamaba para contarme cómo estaba saliendo la cosa. A veces bien, a veces más o menos y a veces mal. Hasta acá llega el capítulo de hoy. En el próximo capítulo sigo contando más anécdotas. Mi mamá tenía muchas anécdotas y yo creo que con suerte he contado el 5%. Así que se vienen unos capítulos muy entretenidos para que estén atentos y atentas. Aprovecho de agradecer todos los buenos comentarios que he tenido sobre este podcast y me alegro mucho que todas las historias que he contado han sido de su agrado. Por favor, déjenme sus comentarios ya sea en YouTube, en Spotify, en Instagram o en TikTok. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.